Sábado 4 de mayo, primer fin de semana ya de este mes de mayo, y es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Juan capítulo 14, versículos del 6 al 14. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre, que desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto, hermanos, que hemos leído hoy corresponde a la festividad de los apóstoles Felipe y Santiago. Déjeme contarle que este día se celebra esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Esta fiesta, hermanos, se celebra originalmente y litúrgicamente el día 3 de mayo. Pero como decíamos ayer, en los países latinoamericanos, el 3 de mayo se celebra la exaltación de la Santa Cruz. Por esa razón es que se pasa esta fiesta, ¿verdad?, del 3 de mayo, obviamente de los apóstoles Felipe y Santiago, para el día 4. Por eso es que este día, pues, hoy vamos a conmemorar y a recordar a estos dos apóstoles. ¿Quiénes eran Felipe y Santiago? Felipe nació en Betsaida y antes de seguir al Señor fue discípulo de Juan el Bautista. Y obviamente, pues, fue uno de los 12. Murió apedreado, ¿verdad? Murió en el martirio. Hoy, justamente, en el texto que hemos leído, se nos presenta uno de los diálogos que el Señor Jesús establece con Felipe, el apóstol. El segundo de los santos o de los apóstoles que hoy nosotros reconocemos es Santiago. En el grupo de los 12 habían 2 Santiagos. En realidad, en el Nuevo Testamento se nos presentan 3, pero en los 12, insisto, solamente vemos que hay 2. Uno que era Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, ¿verdad? Recordemos que era como parte del círculo más cercano del Señor cuando se hablaba de Pedro, Santiago y Juan. Se cree que este Santiago era el hermano mayor de Juan, ¿verdad? Hijos del Zebedeo. Pero, bueno, y el otro es Santiago, hijo de Alfeo, como se le llamaba también a este otro Santiago. Ahora, ¿a qué Santiago nos referimos? Obviamente al segundo, ¿verdad? A Santiago, hijo de Alfeo, ya que Santiago, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, se celebra su fiesta el 25 de julio, ¿verdad? Y el libro de los Hechos, capítulo 12,
nos describe su muerte, la muerte de Santiago, hijo de Zebedeo. Pero de Santiago, hijo de Alfeo, es el que hoy estamos celebrando, ¿verdad? Esa muerte también de este apóstol. En realidad, hermanos, 11 de los 12 apóstoles sufrieron el martirio. El único que no muere en el martirio fue el apóstol Juan, quien se sabe pues que murió, ¿verdad?, ya de senitud, o sea, una persona ya muy senil, muy anciana. Pero los demás, todos murieron en el martirio, defendiendo su fe, proclamando las verdades del reino de Dios. Ahora, en el Evangelio entonces que hoy hemos leído, es uno de los textos que ya lo hemos meditado en estos días anteriores, y son los versículos del capítulo 14 que continúan obviamente después de la introducción que el Señor hace en ese versículo, ¿verdad? Donde Él ha informado a los discípulos que se va, que ya no va a estar más con ellos, pero que se va no por abandonarlos o por dejarlos solos, sino porque se va a prepararles un lugar. Y les promete que para que donde Él esté, ellos también puedan estar. Ante eso, el apóstol Tomás le va a preguntar: Señor, ¿para dónde vas? No conocemos el lugar a donde tú vas, dinos cómo hacer, etcétera, etcétera. Y es ahí, hermanos, donde el Señor da esa respuesta, que es justamente en el versículo 6, donde hoy hemos iniciado la lectura del Evangelio. Es ahí donde el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, esa respuesta de Jesús es bien importante, porque justamente Tomás le estaba pidiendo al Señor que le indicara cuál era el camino a donde Jesús iba en ese momento. Claro, él le dice: yo no conozco el camino, no sé cuál es el camino, dime qué camino tomar. Y el Señor le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa respuesta, hermanos, de yo soy, tiene tanto que comentar. Primero puedo decirle que es parte de 7 veces que Jesús utilizó la frase yo soy, ¿verdad? Pues Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vemos cómo fue yo soy la vid, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús utilizó esa frase para él, cuando en realidad es Dios mismo quien la utiliza, y la tenemos en el libro del Éxodo, cuando se le manifiesta a Moisés allá en el desierto. Ahora Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hermanos, esa verdad importante, ese reconocimiento que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es lo que necesita la humanidad para poder caminar, para poder recibir la presencia y por sobre todo el respaldo de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde la humanidad anda buscando un camino, donde las personas andan queriendo encontrar caminos para poder transitar. Lastimosamente, muchos dicen o tienen caminos de muerte, caminos de perdición. La misma palabra de Dios dice que hay caminos que para el hombre pueden parecerse sanos, pero que para Dios son caminos de perdición, porque son caminos donde obviamente Dios no cabe, a Dios no se le honra. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo el Señor. Esa verdad, hermanos, que nosotros debemos de tener, pero finalmente dijo Jesús: yo soy la vida. O sea, es el Señor
el que nos da la vida, porque Él es la vida. Y con esa aseveración es ahí donde el Señor Jesús va a decir: nadie va al Padre si no es por mí. Esa frase es importante, porque muchos de nosotros, cuando decimos nadie va al Padre si no es por mí, nos imaginamos, ¿verdad?, cuando una persona muere y que obviamente, pues por misericordia de Dios, esta persona se acerca al Padre. Pero hermanos, el hecho de que Jesús diga nadie va al Padre si no es por mí, eso no solamente se da cuando estamos nosotros muertos, eso se da en muchos momentos, y especialmente se da cuando el pecador se arrepiente, cuando la persona necesita ser bendecido. Para esto creo que es importante mencionar cuál es la obra de Dios. Cuando digo Dios me refiero a las tres divinas personas. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero creo que es importante ahora recalcarlo. Recordemos cómo el Espíritu Santo, que es parte de la Santísima Trinidad, es el que inicia la obra y lo hace convenciendo al hombre de pecado. Lo hace convenciendo a la humanidad de que Cristo, de tener necesidad de Cristo. Y luego de que lo convence, lo lleva a los pies de Cristo. Ahí viene entonces el Hijo, Cristo lo toma, ¿verdad? Lo lava, lo limpia. Yo siempre digo, lo rasura, le cambia ropa, lo perfuma. Mire, lo pone bien guapo, ¿verdad? Lo pone limpio, totalmente puro. Porque eso es lo que Cristo hace, quitarnos todo estorbo, quitarnos toda atadura, liberarnos totalmente. Y cuando ya la persona está redimida por Cristo, es ahí donde obviamente ya ha sido perdonado, ya ha sido lavado, ya ha sido cambiada su vida. Ahí es donde el mismo Cristo nos lleva al Padre. Y es ahí donde el Padre nos toma, obviamente nos toma como sus hijos. El Padre entonces nos bendice, ¿verdad? El Padre nos da su amor, nos da nos hace ya el envío para poder ir y trabajar en su reino. Por eso nadie puede servir si el Padre no lo ha enviado. Pero también recordemos, yo no puedo acercarme al Padre sin antes haber sido lavado por Cristo. O sea, claramente la Biblia dice que ante la presencia de Dios nada sucio puede llegar. Entonces alguien podrá decir, bueno, pero si el ser humano todos estamos sucios, todos somos pecadores. Sí, pero para eso tenemos a Cristo. Cuando yo como pecador me arrepiento, ¿verdad?, de mis culpas y me acerco a Cristo para que éste me lave, me purifique, claro, el Señor lo hace, porque Él es un Dios que lo conoce todo y ve mi corazón arrepentido. Pero cuando ya Él me lava, me limpia, ahí es donde entonces yo ya puedo acercarme al Padre como su hijo, ya puedo llamarle Padre y obviamente ya voy a recibir las bendiciones. ¿Pero por qué? Porque ya pasé redimido. O sea, Jesús es como el segundo escalón. Y el Padre, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y el Padre sería el tercer escalón. Entonces yo no puedo llegar al tercero de un solo sin antes haber pasado por el primero y por el segundo. Creo que es una manera sencilla de explicar esto, pero que es fácil para que nosotros podamos comprender. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿verdad? O sea, yo no puedo presentarme al Padre, ¿verdad? Yo no puedo decirle, Padre, aquí estoy, pues, purificado por mis propios méritos o justificado por mis propios méritos, sino al contrario. Yo debo de presentarme ante el Señor purificado por la sangre de Cristo.
Recuerde lo que dice Romanos 5:1. Dice, justificados pues por Cristo tenemos paz con Dios. O sea, reconociendo lo que Cristo ya hizo en la cruz, reconociendo, ¿verdad?, que ahora somos hermanos todos, es ahí donde tenemos paz y podemos acercarnos al Padre con toda tranquilidad. Ahora, luego el Evangelio continúa y dice que nosotros verdaderamente debemos de creer en el Señor. Pero hermano, quizás aprovechando todavía parte del texto de la enseñanza anterior, es importante que nosotros vengamos a Cristo. Hermano, no importa si su pecado es negro, su pecado es cualquier color que pueda tener. Lo importante es que Cristo nos lava, nos limpia, nos perdona. Lo importante es que el Señor es el que verdaderamente nos llama, nos lleva al Padre, el Padre nos bendice y finalmente nos envía a trabajar. Y ojo, esa obra que el Padre comienza a hacer en nosotros, verdaderamente grande. El texto de hoy lo asegura, cuando dijo el Señor, yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores. Alguien podrá decir, pero ¿cómo es eso que una persona va a hacer obras mayores que las obras de Cristo? Y el Señor se refería obviamente a los tiempos, cuando claramente Él dijo, yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará mayores. ¿Pero por qué? Y Él lo explica cuando dice, porque yo me voy al Padre. O sea, su tiempo, el tiempo de ministrar de Jesús aquí en la tierra fue relativamente corto, solamente fueron 3 años. Mas sin embargo, como Él dice, todo aquel que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. ¿Pero por qué las hará mayores? Porque ha creído en Él, ¿verdad? Las hará mayores porque el Señor verdaderamente se glorificará y porque, recuerde, nosotros tenemos más tiempo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, hermanos, prácticamente toda la vida para servirle al Señor. Pues el Señor no nos ha llamado para 1 año, para 2 años. El Señor no nos ha llamado para que un tiempo, una temporada le sirvamos, no. El Señor nos ha llamado para toda la vida. O sea, el llamado de Dios es un llamado que va a durar toda la vida. Pero entonces, eso significa que si aún estamos jóvenes, hermanos, tenemos toda la vida para trabajar en su obra. Tenemos toda la vida para esforzarnos y ver cada día esas bendiciones de Dios. Por eso yo le animo para que aprovechando los momentos busquemos del Señor, podamos glorificarle y de esa manera poder nosotros también estar listos y preparados para el momento cuando el Señor venga y se glorifique en nosotros. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.